no hay certidumbre sobre lo que puede llegar a pasar. Me parece que el dólar es reflejo de simplemente de todas estas cosas, pero esto es una opinión personal. Para hablar con alguien que nos pueda decir precisamente si debe interpretarse así, si es simplemente la fiebre de un paciente que está enfermo, hemos convocado hoy a Milagros Sismonti, es economista, sos egresada de la Universidad de Mar del Plata y tenés un máster en la Ditela de Políticas Públicas. Estás trabajando en la consultora Empiria. Exactamente. Y hoy tu tarea será explicarle a los argentinos por qué pasa lo que pasa con el dólar y qué hay detrás de eso. ¿Te animás? Sí, totalmente. Bueno, lo vamos a hacer desde el próximo bloque. Acompáñanos. Bueno, Milagros, estaba planteado el tema y la pregunta era muy genérica, pero me parece, de cualquier manera, peso lo abarcativo me parece conducente. ¿Por qué pasa lo que pasa con el dólar en la Argentina? Como dijiste, Javier, es la fiebre, o sea, el que el dólar blue esté disparado y que ya esté llegando a niveles realmente muy altos, que casi que se prevían para fin de año, pero no para abril o mayo, los primeros días de mayo, es la fiebre de una economía que tiene ciertas infecciones, que tiene desequilibrios como mencionabas, y que se refleja o se trata de escapar de estos desequilibrios comprando dólar y dólar en el mercado blue o negro. Pero en realidad es la fiebre que te está reflejando muchas cosas. En ese sentido, una de las cosas que refleja es la inflación, que la inflación también es fiebre. La inflación no es la causa del problema, sino es consecuencia del problema. Pero el dólar blue en otra medida te están reflejando esta inflación. Cuando uno ve, por ejemplo, cuánto aumentaron los precios, ya no toman los índices del INDEC por lo que decías, sí, sino los índices del Congreso, o sea, la inflación que publica el Congreso Nacional, ve que prácticamente se triplicaron los precios de diciembre del 2007 a ahora. Aumentaron un 190%, o sea que se triplicaron prácticamente los precios. El dólar en ese momento estaba a 3,17, o sea, si triplicamos el dólar, ahora da un tipo de cambio de 9 y algo. ¿Qué quiere decir? ¿Que está bien que entonces el dólar blue esté a ese nivel? No, probablemente no. ¿Por qué? Porque en realidad el dólar blue es un bien más de la economía que está sufriendo de esta inflación. Podría haber tenido una inflación por debajo del promedio o por encima del promedio. Por ejemplo, los alimentos tuvieron una inflación por encima de este promedio. La energía, porque está subsidiada, por debajo. El dólar blue podría haber estado por arriba o por debajo, pero probablemente que estén con una dinámica inflacionaria similar al resto de los precios. ¿Por qué? Porque es un bien más. Y lo que te está mostrando, en definitiva, ese dólar a 9,60 o el nivel que está alcanzando en estos días, es que hay exceso de pesos en la economía. O sea, el problema, y esto se reitera muchas veces, y casi que parece que no tenemos idea de los economistas, porque todos decimos lo mismo, y eso yo lo veo como un problema. O sea, cuando economistas de distintas ideologías, por así decirlo, tienen el mismo discurso, es que claramente el problema es muy, muy evidente, y este problema es evidente. El peso está perdiendo valor. Uno ya no se quiere quedar con los pesos en la mano. Entonces, ¿qué hace? Trata de consumir, y esto presiona más la inflación, o si no, trata de consumir desprenderse de ellos rápidamente en algo que necesite o que sirva de resguardo. Exacto, y puede servir de resguardo un electrodoméstico, y por eso también el boom de las ventas de electrodomésticos. Puede servir de resguardo, por ejemplo, compra de automóviles. La compra de automóviles, porque además se compran con un tipo de cambio oficial, y no con el... Entonces hace que se estén baratos en dólares. Aún esas vías de escape estamos viendo que empiezan también a agotarse, digamos, porque no es el caso de los autos importados, pero por ejemplo, en los casos de los electrodomésticos está absolutamente planchada la venta de electrodomésticos. Primero porque uno ya cambió el LCD, o sea, cambió el viejo televisor de cuerpo, sería, para terminar comprándose un LCD y demás, pero ya no es que tiene tantos ambientes como para seguir comprando. Pero además por otra cosa, porque si bien esta inflación que se está viendo en todos los bienes de la economía también se vuelca al dólar, el dólar blue o no oficial lo que está reflejando son otras cosas, y son expectativas de esta sensación que está teniendo la gente de, no una crisis como la que hemos vivido en Argentina, pero de un desgaste económico muy fuerte. Entonces, y sumado a un año electoral, que si bien no es un año electoral de ejecutivo, el año electoral siempre genera ruidos y mayor incertidumbre en la población, hace que el resguardo sea mayor. Más con la experiencia que tenés, digamos. El CEPO, después de que votaron a Cristina dijo, bueno, señores, se acabó la compra de dólares, digamos. Exacto. Entonces eso ya es
digamos, una huella en la memoria muy fuerte. Entonces la gente relaciona. Elecciones, bueno, es probable que intenten lo mismo, mantener una ficción. Además se vio en Venezuela, ¿no es cierto? Sí. Venezuela fue a la elección, ganó Chávez y 2 semanas después devaluaron de una manera dramática y después lo hicieron mucho más dramáticamente. Ahora, déjame abrevar, porque vos hiciste algunas referencias, decías, de alguna manera es la señal de que hay infecciones en la economía. Pero después desviabas de la cuestión monetaria y te quería preguntar cuánto de eso hay. Tenemos algunos gráficos, señor director, podemos ir viéndolos. Esto que te voy a mostrar, lo que vas a ver, tiene que ver la referencia al nivel de reservas que Argentina tiene. Esta semana se alcanzó el piso más bajo en los últimos 6 años, estamos hablando de 39.500 millones más o menos luego del pago de un bono, y la línea, lo que ves aquí en azul, es la cantidad de circulante, es decir, el dinero que está en circulación en la economía, y esto es lo que se llama la base monetaria. Claramente, acá teníamos muchas más reservas que, digamos, si fuéramos a la vieja fórmula de convertibilidad, y esto no quiere decir reivindicarla para nada, pero digo, Argentina parece tener un problema en esto, porque cuando te dicen, bueno, no hay problema porque el Banco Central está empapelado con deuda de la nación, pero el Banco Central de Estados Unidos está empapelado en más de 100% con deuda de Estados Unidos. Claro, pero Estados Unidos no tiene un problema de huida de su moneda y nosotros sí tenemos un problema de huida de nuestra moneda. ¿Vos cuánto en esta situación hay de este dilema monetario? Sin duda, de nuevo, el canal en realidad termina siendo monetario. El problema viene de antes. El problema, por ejemplo, o sea, la caída de las reservas te está demostrando uno de estos problemas, que es que faltan dólares en Argentina y que ya no solamente no ingresan, sino que se van. Ya no se pueden ir por la compra de dólares y por la fuga de capitales privados, pero se van porque los depósitos en dólares en los bancos se retiran, y eso es parte de la explicación de la caída del último tiempo. Y además porque el superávit comercial se está achicando y ya no está dando los dólares que debería dar para que el crecimiento de las reservas se mantenga. Los últimos datos son bastante dramáticos. Sí, y son dramáticos porque... Estamos hablando de que en febrero cayó 50% el superávit comercial de la Argentina. Y además son dramáticos por lo que se decían, por estas infecciones que nosotros veíamos creciendo ya por el 2007, 2008, y que muchos decían, bueno, pero ven lo negativo. No, el problema energético y el problema de no inversión en energía en Argentina es parte de la explicación de esto, o sea, está todo relacionado. Hoy, por ejemplo, o sea, el año pasado, en el 2012, el déficit comercial de energía fue alrededor de 3.000 millones de dólares. Para este año se esperan alrededor de 7.000 millones de dólares de déficit. Se duplique. Exactamente. Lo que aumentaron las importaciones en el primer trimestre, exactamente el aumento que da la sensación de que se relajó el cepo importador, el 100% de ese aumento es por mayores importaciones de combustible y energía. Entonces no hay relajación del cepo, es simplemente que a eso no podés decir que no, pues se te frena la economía totalmente, más de lo que ya está. Entonces está puesta todas las miradas en la soja y en la campaña agrícola como explicación de, bueno, ahora estaban cayendo, pero se pone la esperanza que en este trimestre ya van a empezar a aumentar. Claro, porque se dice, bueno, van a rebotar, pero el segundo trimestre comenzó y no rebotan. Digamos, ha transcurrido todo abril, porque hasta acá se decía, bueno, hay que pasar el verano. Sí. Bueno, llegó marzo, las reservas seguían cayendo, pero te decían, no, ahora vienen las liquidaciones. Cuando uno mira las liquidaciones del sector sojero, en las últimas 3 semanas fueron al mismo nivel del año pasado, inclusive superiores a las del año pasado. Y aún así el Banco Central no logra revertir la pérdida de reservas. ¿Qué es lo que está pasando? Hay subfacturación de exportaciones, hay retención de granos y gente que está, digamos, tomando préstamos o pesos de alguna manera y cancelando los gastos de la siembra y reteniendo precisamente porque tiene una expectativa de evaluacionista para después las elecciones. ¿Cuál es el fenómeno que está detrás de esto? Obviamente que hay pequeñas cosas, como por ejemplo su facturación de exportaciones, mucho se habla de esto, pero es más difícil comprobarlo con las cifras. Pero sí claramente, por ejemplo, con esto de la esperanza puesta en la soja, ¿por qué la cosecha estaría aumentando un 20% con respecto al año pasado? Primero se hablaba, el año pasado fue alrededor de 40 millones de soja, se hablaba que este año iba a ser 55, eso no fue, entonces ya la esperanza se achicó. Va a estar más en torno de 48 millones de toneladas de soja, pero de todas formas es un crecimiento.
Pero cuando hablas con especialistas del sector, dicen que se van a estoquear alrededor de 8 millones de toneladas. O sea, el excedente de cosecha se va a estoquear. O sea, se liquidarían 40, se venderían 40 millones 40. Y 8 se... Entonces, por lo menos... ¿Y cuánto se vendió el año pasado? Recordame esa cifra. Se vendió 38 millones, quedó un stock de 2 millones. Estás hablando de 1,5 millones, 2 millones. Y la expectativa estaba en un precio, porque digo, el presupuesto además, está armado con una soja de 532 dólares más o menos. Y va a terminar siendo, pero en realidad comparativamente más allá del presupuesto, digo, cuando vos ves los precios de este periodo de liquidación con respecto al año pasado, son algo más bajos. No muchísimo más bajos, pero más bajos. O sea que en definitiva, por el lado agrícola, nosotros no vemos que haya un excedente de exportaciones. O sea, la balanza comercial, lo que te aporta el agro, sigue en nivel de actividad, o sea, va a haber una mayor cosecha. Pero que después el agro te aporte más, no lo vemos. O sea, lo que me estás diciendo estos niveles de stock, ¿no? Es que la tendencia a la caída de las reservas es una tendencia firme más allá de algún rebote circunstancial. Exacto. De algún mes. Sí. Nosotros lo que estamos viendo es que hacia el fin de año va a haber un menor nivel de reservas que lo que terminó el año pasado y probablemente algo por debajo de lo que está ahora. Obviamente por ahí con parte de este boom o parte de esta liquidación se va a terminar viendo. Después otra de las cosas que también se menciona mucho en el sector es que ya la estacionalidad se va a licuar. O sea, ya no va a haber este segundo trimestre de una fuerte liquidación porque se trata de liquidar lo menos posible ahora. Es la campaña con menos ventas. Y ahí te va a jugar el tema de las elecciones, totalmente. Lo que mencionaban, la expectativa de las elecciones. Es la campaña con menos ventas anticipadas de las últimas campañas de venta de soja. O sea, generalmente para esta época ya se había vendido con definido precio y definido cantidades, gran cantidad, y ahora ya no. ¿Por qué? Porque se está... obviamente tratando de estoquear, o sea, ahorrar en soja. ¿Por qué? Porque ahorrar en soja es ahorrar en dólares, en definitiva. Entonces es lo mismo, justamente no hay dólares, se ahorra en soja o se trata de ahorrar en dólares blue, y lo que se trata por todos los medios es de no ahorrar tanto en pesos. También en ese gráfico lo que se veía es cierto estancamiento o freno en lo que es la emisión monetaria. O sea, ya no está creciendo a tales tasas como antes. ¿Y esto es producto de que una moderación de la autoridad monetaria? Probablemente no, probablemente es que la actividad económica ya está a un nivel de estancamiento que hace que ya no responda a esos pesos mayores, o sea, esa emisión en exceso, aunque por ahí en el segundo trimestre o tercero, producto de las elecciones, se vea cierto impulso probablemente más que nada fiscal, ¿no? Pero misión para el Tesoro. Sí. Déjame ir a una pausa porque tenemos que ir a una pausa, pero en el próximo bloque nos vamos a concentrar en... Bueno, este es el diagnóstico de lo que viene. ¿Cómo se puede revertir? Si tiene el gobierno, tendría herramientas desde su lógica, no digo cambiar su política, como para obligar al complejo sojero a liquidar o no, si está esa posibilidad. ¿Y qué puede esperar el ciudadano común de la economía de acá a fin de año en términos de moneda, en términos de empleo y en términos de actividad? Pero eso para el próximo bloque.